Ya inicia Clic Noticioso en la emisora labuenaradiopanamá.com con los periodistas Rogelio Adonican y Rubén Polanco. Síguenos en redes sociales y haz tus comentarios. Somos Clic Noticioso. ¿Qué tal, mis amigos oyentes de esta su emisora digital labuenaradiopanamá.com? Le damos la bienvenida, le damos los buenos días hoy miércoles 14 de julio de 2021 para llevarles a ustedes una emisión más de este su programa radial Clic Noticioso. Hoy abordando el tema de la vacunación, toda la polémica que se ha dado en torno a esta situación de la vacunación para prevenir o erradicar un poco la pandemia del coronavirus. Les saluda a su amigo servidor Rubén Darío Polanco en compañía de Rogelio Adonican Osorio con un invitado especial, el licenciado Arturo Rebollón. Él es un epidemiólogo que nos va a ilustrar un poco sobre este tema, el tema de la vacunación. Licenciado Rebollón, para que nos hable un poco. Este tema de la vacunación está un poco ralentizado, está un poco lento. Obviamente porque Panamá no está recibiendo gran cantidad de dosis, las está recibiendo poco a poco. Se espera que este mes podamos recibir una mayor cantidad de dosis por las empresas farmacéuticas, pero viendo el panorama hay personas que todavía se resisten a vacunar y hay quienes dicen abran esa vacunación, que ya no sea por fases y que todo el que quiera vacunarse sin importar la edad asista y se vacune para ayudar un poco a lograr esa inmunidad de rebaño, ¿no? En menos tiempo del que se estima que sea a inicios del próximo año. ¿Cómo se ve el panorama desde su perspectiva, usted como epidemiólogo? Hola, ¿cómo estamos? Un placer estar aquí. Lo primero es que Panamá es un país que cree en vacunas, ¿no? Todas las encuestas que se han hecho a nivel nacional muestran que más del 85% de las personas están dispuestos a vacunarse y el 15% son los que se llaman usuarios un poco más lentos, ¿no? Y eso pasa en todo tipo de innovación, no solamente en esta, sino que cuando tú traes cosas nuevas, hay gente que de una vez las busca, las cosas nuevas, y hay gente que se demora un poco más en adaptarse. Entonces, el problema aquí son distintos niveles, ¿no? Primero, la disponibilidad de vacunas, que si tuviéramos vacunas en la cantidad que se necesita, no tendríamos que estar haciendo estas campañas que se hacen en centros comerciales, en escuelas, con filas, sino que las vacunas irían donde van las personas, que es el centro de salud. Y las enfermeras y los centros de salud son los que salen a las comunidades a vacunar masivamente. ¿Y cuál sería la diferencia? Hoy no tenemos ni 100 sitios de vacunación activos para coronavirus. Pero cuando tú activas vacunación en centros de salud, tú multiplicas eso hasta por 800 centros. Entonces multiplica eso. Un centro de salud que vacune poquito, estamos hablando de que son entre 30 y 50 vacunas por día, ¿no? Pero cuando tú multiplicas eso por los 800, estamos hablando de que son casi entre 30.000 y 40.000 vacunas diarias, lo que te pone muy cerca de la meta, que es lo que queremos, y de forma muy natural, sin presión, de que la gente acude de acuerdo a la velocidad de su comunidad y se vacuna el que quiera. Esa es la limitante principalmente, que todavía no tenemos las vacunas. Don Arturo, antes de que se supiera que la vacunación es la posible salida, se habló mucho de la mascarilla, del alcohol, del lavado de manos, del distanciamiento. Todavía en estos tiempos, año y no sé cuánto, 4 meses creo de haber comenzado este suplicio llamado pandemia, todavía vemos gente sin mascarilla, vemos gente que no se lava las manos, que se toca la cara, y ahora vemos algo que no se veía al comienzo, más jóvenes contagiados que antes. De repente, ¿cómo podemos combatir eso sin llegar a tener la vacuna? Porque hace un año muchas personas se cuidaron y todavía siguen sanos sin la vacuna. Entonces, ahora vemos ya no esos viejitos que decíamos, cuiden a sus viejitos, ahora tenemos que cuidar a los jóvenes. Los viejitos tenemos que cuidar a los jóvenes. ¿Cómo se combate eso? Porque básicamente parece que es un comportamiento humano ya de rebeldía. Bien, lo primero es que hay que darle la bienvenida a toda esa gente al mundo real. Siempre ha sido así. La gente es rebelde cuando tú le pones estas conductas antinaturales, ¿no? Entonces, lo que sí sabemos es que lavarse las manos ya lo hacían de antes. Tú tienes que lavarte las manos, ¿ok? Mantener la distancia.
¿Y a quién le gusta que te estén, que estés encima tuyo, encima de un bus? Es más, hay un montón de chistes urbanos de eso, de cuando te montan en un bus, que te ponen toda la nalga en el hombro, todo eso, ¿no? Entonces, siempre han existido esas normas. La única que es diferente de las formas naturales que se han recomendado es el uso de la mascarilla. Y la mascarilla ha sido controversial en todo tipo, porque sabemos que funciona y se utiliza en sitios de altísima infección, pero cuando lo sacas de espacio abierto no es tan efectivo. Entonces, ¿y por qué no es tan efectiva? Porque simplemente hay poca carga viral en espacio abierto. Entonces tú tienes que combinar todas las cosas estas para disminuir la infección, y principalmente mucho espacio abierto. Pero doctor, ¿cómo hacemos con espacio cerrado? Bueno, tú tienes que hacer que el aire de afuera entre, y para eso tienes que modificar los sistemas de ventilación, que no es tan fácil, pero existen muchas formas de hacerlo, desde poner ventiladores negativos que sacan aire de dentro de las oficinas, que es simplemente un abanico en una pared y que saca aire mientras que el aire acondicionado refresca, mantener una cantidad menor de personas adentro, que eso es lo que se llama el famoso aforo, ¿no? Menos personas adentro, y eso también te ayuda, ¿no? Y de ahí seguimos adelante con todas las acciones adicionales de prevención y de educación, porque hay que ser realistas. Tenemos 17 meses en esta pandemia y nosotros no podemos cerrar más, punto. O sea, la cuarentena no debería ser una opción, a menos que sea una cosa de último recurso. Y si haces una cuarentena de último recurso, tiene que ser una cuarentena basada en evidencia. Que las basadas en evidencia son cortitas, de 7 a 10 días, pero perfectas. Cuando digo perfecta es solamente el personal médico, el personal de seguridad circula, más nadie. Pero eso no es a nivel nacional, tampoco a nivel nacional. Sabemos ahorita mismo que hay aceleración, por ejemplo, en Azuero, que tiene aceleración en Los Santos de 19%, en Herrera 4%. Entonces, si vas a hacer algo, hazlo allá, porque los toques de queda tampoco sirven. Generan incertidumbre y la gente deja de salir. Por ejemplo, yo te voy a poner el ejemplo mío personal. Ya dejé de ir a los restaurantes en las noches, porque mi esposa sale de trabajar, yo salgo de trabajar, nos vamos a encontrar en un restaurante a las 7 y a las 8 te quieren quitar el plato de la mesa. Entonces no puedes disfrutar la comida. Entonces, estos toques de queda generan incertidumbre, cortan la economía, las cuarentenas no son efectivas. La clave es vacunación y las medidas de prevención. Hubo una polémica reciente. Usted sabe cómo fue esto, más que todo en redes sociales, porque ahora todo es redes sociales. Ahora la gente se manifiesta más en redes sociales que personalmente. O sea, por el tema de que incluso había hasta algunos doctores, que no voy a mencionar nombres porque para qué, decían que la vacuna no eran efectivas. Unos se oponían y otros decían que no se podía ir en contra de la ciencia. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? Y eso lo digo para que la gente se ilustre, que usted lo pueda ilustrar desde la experiencia suya. ¿Funcionan o no funcionan las vacunas? Mira, las vacunas cuando se diseñan están enfocadas en una cosa, que es evitar muertes. Evitar muertes, que eso es lo principal. Y de ahí el resto son valores agregados. ¿Qué hacen las vacunas que tenemos ahorita mismo? Estoy hablando en general de las vacunas de coronavirus. En su gran mayoría son altamente efectivas para evitar hospitalización y muerte contra las variantes de todas las variantes que existen. Tanto las variantes que tienen nombre griego, alfa, beta, delta, gamma, lambda, epsilon, todas son efectivas, han mostrado eficacia. Lo que sí es que al ser un virus respiratorio, es altamente infeccioso. Entonces tú vas a tener personas que se infectan, pero no llegan a hospital. Entonces, ¿sabes cómo se le llama a un virus respiratorio que te infecta pero no te mandan al hospital? Resfriado. Entonces nosotros le bajamos la categoría al virus con la vacuna. Ya no es un general que va a mandar qué es lo que se hace en este país. Ahora es un pinche raso, porque la vacuna le quita todo ese poder. Eso es lo que hace. Entonces, ¿y quién decide quién le quita ese poder? Yo me vacuno y yo le quito el poder que tiene el virus sobre el gobierno, sobre la sociedad, sobre mí. Pero eso empieza desde casa, ¿no? Y a los médicos que están en eso, que están promoviendo que la vacuna no funciona, nada más hay que mandarlos a estudiar. No es fácil. O sea, esto no es fácil.
Eso no es que cualquiera puede leer acerca de los estudios de vacuna porque simplemente lee otras cosas. Estos son estudios que son difíciles de interpretar. Entonces, si tú no sabes interpretarlo bien, vas a decir cosas que no son correctas. Ahora, también, y para complementar allí, es importante también decirle a la gente que no es que la vacuna evita que tú te contagies. No, nunca se ha dicho eso, jamás. Más, cuando la vacuna salió dijeron, esta vacuna es 95% efectiva para reducir el riesgo de infección. Pero cuando tú estás hablando de que tú tienes 180 millones de infectados, ¿cuánto es el 5% de disminución de riesgo? Entonces, 95% de disminución de riesgo. Tú todavía tienes un montón de gente que se va a infectar. Sin embargo, tú disminuyes de esos pocos que se van a infectar, vas a tener muchos menos que se hospitalizan. Y esa es la clave. Muchos menos que se hospitalizan, muchos menos que mueren. Eso es lo que hay que evitar. Doctor, yo tengo amigos, yo no les digo antivacunas todavía, sino básicamente son personas que han sido bombardeadas por información que no es la científica. Por eso muchas veces digo, si ustedes quieren saber algo de ciencia, busquen una revista de ciencia, no me busquen un diario que se dedica a contar muertos, una balacera. Entonces, muchos me dicen a mí que no, pero es que nosotros nos están agarrando de conejillo de India, esa vacuna no tiene ni 5 años, cuando desde un principio se habla de que esta vacuna tiene un principio de hace más de 15 años, que era para atacar otro virus. Entonces, ¿cómo hacemos para que la gente le entre a la cabeza de que esta vacuna no salió ayer ni el año pasado, sino se viene estudiando para atacar un virus más fuerte? Claro. Mira, esta tecnología de los virus, de estas vacunas, existen desde que nosotros tenemos teléfonos de disco. Ustedes son jóvenes, probablemente ni siquiera vieron un teléfono de disco. No, yo sí. Yo lo llegué a ver de niño. Sí. En un museo. No, yo lo usé, le ponían candado para que no hicieras llamadas. Exacto. Así mismo es. O sea, esta tecnología existe desde hace 30 años. Pero ¿por qué hasta ahora es que se utiliza? ¿No? Esas son cosas que van siempre con la innovación. Hay cosas que van mucho más adelantados que otras. Y aquí en Panamá tenemos miles de ejemplos de eso también. Aquí el puente Centenario se construyó antes de que tuviéramos la carretera, ¿no? Entonces, te lo pone en un ejemplo real, actual, en el que tú vas a tener siempre cosas que van a ir más adelantadas de lo que tu sistema está preparado. Esta vacuna es eso. O sea, existió hace 30 años, un descubrimiento fantástico, pero hasta ahora es que tiene la aplicación, ¿no? En tiempo real, porque no existían las herramientas tecnológicas. Y dirán, ¿qué herramientas tecnológicas? Ahorita mismo nosotros tenemos mayor poder de computación. O sea, este aparato que está aquí tiene 128 gigas de memoria. Hace 30 años, 128 gigas de memoria representaba que tú tuvieras un cuarto completo de disco duro de memoria y ahora te cabe en un chipcito chiquito. O sea, es hasta 2 pisos. Exacto. Entonces, ese tipo de cosas tecnológicas son las que han hecho que ocurran estos avances. También, el proceso que teníamos de aprobación de estudios de vacunas, obsoleto. O sea, cuando te digo obsoleto, es que tenía que aprobarse por 1000 personas, que era innecesario solamente para que existiera un flujo. Ahora se conoce mucho más del proceso y si es un proceso ágil, un proceso lo que se le llama Lean, entonces se eliminó todas las cosas redundantes. Redundante es que la misma aprobación se hace 2 y 3 veces. Entonces tú nada más necesitas una aprobación, más nada. Se eliminó eso, se le extiende el periodo de vigilancia a la vacuna dentro del estudio, porque antes se le hacía de 30 a 45 días máximo. Ahora se le da seguimiento dentro del estudio hasta por 60 días, que es mucho más de lo que la vacuna está allá adentro. Entonces, tú tienes todas estas cosas, ¿no? La plataforma, la nueva tecnología, el tiempo, procesos resumidos que son mucho más finos y la clave, los voluntarios de los estudios de vacunas. ¿Saben cuánto tiempo se demora reclutar 40,000 voluntarios de un estudio de vacunas antes del coronavirus? Entre 3 a 5 años. Eso es lo que todo el mundo está acostumbrado. Este año, con pandemia, tú reclutas 40,000 personas en cuestión de semanas. No, doctor, usted está inventando.
aquí en Panamá se hizo un estudio de vacunas de coronavirus, vacuna CureVac. Se demoraron 6 semanas en reclutar 4.000 personas. 6 semanas. O sea, eso es para que la gente vea que hay ganas de apoyar y de ayudar, y que todos estos procesos son educados, son seguros y científicos. Así que ya estas cosas son viejas, las vacunas son viejas de esta tecnología. Ahora, ¿en qué situación estamos actualmente dentro de la pandemia? ¿Cuál es la situación actual? Porque se habla mucho de que ya estamos inmersos en una tercera ola. Hay algunas provincias o algunos distritos que se le ha aplicado una cuarentena más que todo por un día, 2 días, los fines de semana. ¿Cuál es la situación actual de la pandemia? Claro, mira, nosotros tenemos que ver en el contexto de un periodo de 14 días, ¿no? Porque 14 días es lo que usualmente se demora el virus en acelerar. Vemos que en 14 días aumentó el promedio de casos nacionales de 990 hasta más o menos como unos 1050. Esos son 150 casos, pero eso a nivel nacional. Cuando tú te metes en los datos, te das cuenta que las 3 primeras provincias de hace un par de meses, que eran Boca, Chiriquí y Veragua, o sea, ya no marcan, tienen números negativos que van cayendo. La provincia de Panamá no crece. Sin embargo, hay algunas que están acelerando, que son las que estamos viendo en la noticia. Azuero, Son Herrera, Los Santos y Panamá Oeste. Entonces, esos 150 casos, ¿dónde están ubicados? En esas provincias. O sea, son más de 150 adicionales que están ubicados en esa provincia, lo que te indica que tus esfuerzos tienen que moverse hacia allá. Y con respecto a la edad, nosotros hemos visto que los jóvenes son las víctimas ahorita mismo de la pandemia. Y utilizo el término víctima porque si el sistema no los protege, ellos son víctimas de una situación que está ocurriendo alrededor. Entonces, ¿qué es lo que tendemos a hacer? De una vez regañarlos. Los pelados están en la fiesta, en los parques. No hay trazabilidad efectiva para decir que son los parques los que están llevando a la efectividad, los aumentos de casos, porque para eso hay ciencia, hay estudios que se pueden hacer. Entonces, lo que sí se ve es que los parqueos pequeños, que el parqueo del panameño no es la fiesta esa que vemos en redes sociales. El parqueo del panameño son 3 o 4 amigos con un cooler, con una caja de pinta, echando cuentos en el Porsche. Y para que no los critiquen, ya no es en el Porsche, ahora son en la sala. ¿Y qué tiene el problema en la sala? ¿Se acuerdan de lo de la ventilación? Poca ventilación. Entonces nosotros tenemos que quitarle el estigma al parqueo tradicional, normal del panameño, que es ese que acabo de decir, de 3, 4 amigos, y para que la gente pueda liberarse. O sea, después de 17 meses, no hay forma de que tú digas nadie va a tomar, nadie va a salir. Eso no se puede hacer. Entonces ya tú tienes que romper esos mitos, quitarle la palabra prohibida y enseñarles a salir. De repente, doctor, ese cansancio es lo que lleva a que mucha gente ya se tome de rebeldía. Por lo menos hace poco que vengo me da mucha atención porque uno ve muchas cosas cuando va manejando. Vi a 3 personas desayunando, todos juntos sin mascarilla, al aire libre. Pero entre el desayuno estaba una botella de alcohol. Y yo le digo a mi esposo, ¿será que el coronavirus ve el alcohol? Y dice, no, para allá no voy. Entonces, yo siento que ya la gente tiene un cansancio mental y físico. Y regreso al tema del toque de queda. ¿De qué me sirve un toque de queda a las 10 de la noche? El coronavirus no se va a esconder con la gente porque el coronavirus sale después de las 10 de la noche. O sea, el coronavirus no sabe del calendario ni horario. Él simplemente está con personas que llevan el virus. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Enseñarle a las personas que están infectados cómo identificar que están infectados, para que ellos no lo estén regando. El problema es que este virus genera un tiempo donde tú no presentas ningún síntoma. Y hay personas que simplemente no les da síntomas. Entonces, pero siguen infectando. Menos eficiente, pero siguen infectando. Entonces, esos son algunos que hay que enseñarles a identificar esos síntomas. Y para eso es que puede servir esta restricción. Pero de todas maneras, ya la evidencia dice que eso no funciona. La evidencia dice que si vas a hacer esto, si tienes que tirar una bomba atómica para controlar. Cuando digo bomba atómica es la que nosotros dijimos en enero que iba a ocurrir. 4.000 casos diarios, ¿no? Y que se representó varias veces. No ahorita que estamos presentando 1/3 de eso. Entonces,
Tú lo que haces es que controla, acelera, educa, mejora los protocolos, quita todo ese poco de termómetro, quita todo ese poco de pediluvio, porque eso no sirve, y te abocas en la ciencia, ¿okay? Porque hay que hacer lo que es científicamente necesario y no lo políticamente efectivo. Eso es otra cosa que hay que decir. Doctor, otra cosa es eso mismo, a ese punto voy. Ustedes que son científicos y se miden con los números, porque los números son la realidad, fríos y todos pueden decir, son la realidad. ¿Cómo ustedes pelean con los anticiencias? Hay médicos anticiencias. Esto es algo que yo no creo. O sea, yo estudié ciencia en el bachillerato. Digo, que tú tengas un médico que no cree en Dios, bueno, o un científico no cree en Dios, porque claro, creemos en la evolución, que es lo que nos dice. Pero un médico anticiencia, don Arturo, eso también lo trajo la pandemia. Mira, eso que está ahí también es importante, ¿no? También es importante destacar. Cuando nosotros vemos médicos anticiencia, no es que son anticiencia en general, simplemente son médicos que primero quieren ayudar. Hay que partir de ese punto. Ellos quieren ayudar, pero tienen limitaciones hasta donde pueden entender la información. Y ahí es donde tenemos que llegar nosotros y apoyarlo, ¿okay? Porque no es que tú creas bando, de que el bando republicano, el bando de... No, esto no es de eso. Todos somos iguales, todos estamos entrenados en las mismas escuelas. El problema es que tenemos que actualizar. Y eso no es único con coronavirus. Te puedo poner ejemplos de múltiples enfermedades. Hipertensión arterial, existen guías que se actualizan cada 2 años. Entidades grandes, la europea, la americana, la latinoamericana, y aún así, a pesar de que se hacen guías, se distribuyen, los médicos siguen utilizando los conceptos de hace 20 años. ¿Por qué? Tienen sobrecarga de trabajo, no tienen la misma facilidad de aprender que hace 20 años, la información es, hay que decirlo, hay más información de la que el cerebro puede procesar. ¿Y qué hace el cerebro? Absorbe lo más fácil. Y esto no es raro, ¿eh? Esto lo hace siempre, absorbe lo más fácil. Entonces, si lo más fácil es decir, esa vacuna tiene un chip, ya se absorbió el cerebro eso. Pero para yo explicar cómo funciona la vacuna, yo no puedo decir eso. O sea, la vacuna tiene un mecanismo de RNA, eso no existía antes, entonces es un poco más complejo y nos toca cambiar entonces en la narrativa y el mensaje para poder traer a esos médicos. No que lo puede chifiar, ellos forman parte del sistema, ellos ven pacientes y el paciente trata de cumplir las recomendaciones. El problema es si tú eres un vocero abierto y quieres ocupar todas las redes sociales, y ahí tú te conviertes en un problema legal. ¿Por qué te conviertes en un problema en salud pública siendo médico? Eso sí es un problema. Doctor, usted hablaba antes de ese tema de hacer lo políticamente, las decisiones políticas, lo de las restricciones. Ese tema de las restricciones, toques de queda, ¿cómo hacer ya para ya dejar de lado esto? Si usted me está hablando que eso no funciona, cuarentena, toque de queda, que si el uso de los termómetros, esto de la temperatura, el pediluvio, ese tipo de cosas que en su momento se impusieron. Entiendo que el uso de la mascarilla sí resulta en espacios cerrados, bien, pero las demás restricciones, si no funcionan, ¿por qué todavía se siguen usando? Tienen que actualizarse. Las guías tienen que actualizarse y no es que tienes que inventar la rueda. O sea, ya existen organismos internacionales que tienen las guías bien estandarizadas, adaptadas a países de alto nivel socioeconómico, mediano y bajo nivel socioeconómico, porque no todo se puede adaptar igual. O sea, no es justo que yo vaya, por ejemplo, a la comarca de Nuevo Google y les exija que pongan filtros EPA en todos los edificios, porque eso no es económicamente factible. Pero allá tú sí puedes decir, vamos a abrir ventanas, utilicemos las construcciones, estos adoquines que son abiertos, que se pongan la construcción de acuerdo a la ventilación. Ese tipo de cosas son factibles y se pueden hacer, pero son más difíciles. O sea, sí, son más difíciles porque requieren trabajo y eso genera inercia. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Dejarlo que siga corriendo. Los protocolos no se han actualizado en Panamá de tratamiento desde junio del año pasado. Los protocolos de detección no se han actualizado desde junio del año pasado. Entonces estamos hablando que en un año no hay guías, no hay normativa
estandarizada en el país. Entonces tú tienes que empezar por ahí. La voluntad para actualizar la guía y segundo, la voluntad para decir en voz alta que la ciencia evoluciona y que lo que se sabía hace un año no funciona hoy. Es más, lo que se sabía hace 3 semanas, hoy no se sabía. ¿No? Son cosas que van avanzando a la velocidad de la luz. O sea, la población humana no está acostumbrada a procesar tanta información. Entonces, cuando hay mucha información, por lo menos los científicos lo manejamos, o sea, nos entrenamos para procesar información. Pero la población no tiene por qué hacer eso. Entonces, tú tienes que hacerle pasos graduales poco a poco. Pero el paso gradual en un año es súper factible. La cosa es que hay que meterle decisión política para eso. Yo también veo que en otros países hay ciudades grandes que han abierto, o sea, nunca han tenido ese tipo de restricciones. Acá en un país más pequeño tenemos estas restricciones. Es correcto. Pero fíjate que hay países que también los tienen. Te puedo poner ejemplo como de Italia. Italia tiene una alta cobertura de vacunación y en algunos sitios tienen aceleraciones, pero la población ya sabe qué es lo que pasa si eso acelera. Entonces, ¿qué hace? La población dice, aceptamos un cierre corto y perfecto. Lo aceptan. 5 días sin ningún problema, pero en esos 5 días se hace educación, trazabilidad, limpieza, desinfección de todas las áreas, verificación de los ductos de aire, ese tipo de cosas se hacen en esos 5 días. Entonces, eso es importante también que hay que destacarlo. No es que otros países lo abandonan, sino es que ahora usan una visión láser y dicen solamente aquí se va a hacer. No es de que vamos a tirarlo para una provincia de 400,000 personas. No, se hacen en sitios específicos que son los que mueven la aceleración, en algunos poquitos. Israel igual, representó, después de haber tenido 10,000 casos diarios, ahora como está en una posición preferencial, ¿no? Tienen más del 70% vacunados, pero ellos tienen una aceleración de 100 casos diarios. ¿Qué hicieron? Ellos decidieron volver a implementar las mascarillas en espacios abiertos y cerrados y algunos cierres puntuales para poder hacer la trazabilidad y el aislamiento adecuado. Pero eso ya implica que tú estás adelantado al virus. O sea, tú evitas que ocurra algo cerrando cuando tienes 100 casos. O sea, nosotros, Panamá no tiene 100 casos. Panamá tiene 1,000 casos. 1,000 casos diarios ahorita mismo, donde el foco está en Azuero. Entonces, ¿qué vemos ahorita? El foco de las acciones está en Azuero. El resto no tienen mayor restricción. Lo que sí seguimos es con el toque de queda, que si se me acaba el papel higiénico a las 10 de la noche no puedo ir a ningún lado. Exacto, eso de verdad sí es. O se le acabó la leche del bebé a las 10 de la noche y el bebé quiere al día siguiente. Exacto, exacto. Bueno. Y eso pasa, eso pasa. No lo invento yo. En estos días agarraron un poco de gente que iba a buscar que tanque de gas. Venían con el tanque de gas en el hombro y que vaya para la cocina. Pero es que estoy llevando para cocinar. Nada más crucé al chino que está ahí. Vaya. No, es increíble que todavía tenemos eso. Pero fíjese la realidad que usted toca. Hablando un poco de deporte, la Copa América se jugó la final con 7,000 personas, creo que había en el estadio Maracaná. Mientras que la Eurocopa se jugó casi con 70 y pico mil de espectadores, gente en la calle pateándose la vida. Claro. Pero, ¿cómo se maneja eso? O sea, país con país. Parece ser que en Europa se vive una realidad y en América se vive otra. Claro, sí, totalmente. O sea, en Wembley, en Inglaterra, ellos tienen 70% de su población ya tiene al menos una dosis y el 60% ya tiene 2 dosis de vacuna. O sea, al tú tener ese nivel de vacunación, la probabilidad de que tú te encuentres a alguien infectado es muy baja. Por eso que se permite hacer estas actividades al aire libre, porque están abiertos. O sea, los estadios están abiertos, las celebraciones fueron afuera y eso disminuye el riesgo. Y eso es parte de las cosas que hay que hacer. O sea, la vacunación te evita y te protege contra todas esas acciones. ¿Habría algún número mágico en Panamá para poder llegar a ese número de mágico que le dicen del rebaño, de la inmunidad de rebaño? Sí. ¿Cuántas personas ustedes deben vacunar por día para poder en diciembre por lo menos tener una Navidad sin mascarilla, para verle la cara a la gente? La gente que uno no reconoce, nada más le ve los ojos,
Y ya, bueno, el miedo se ve de los ojos porque usted ve a personas, cuando hay aglomeración, ve el miedo en la mirada. Bueno, yo soy uno que soy muy expresivo con la vista, y cuando veo mucha gente la que pelo los ojos, y yo doy mi vuelta y me voy. ¿Cuál es el número mágico para llegar a esa inmunidad en diciembre y tener un feliz diciembre? Claro, aquí se tiene que vacunar. Prepárate para el número. Entre 40 y 50 mil personas diarias. 40 a 50 mil personas diarias, pero eso solo se logra si tú tienes ahorita mismo un buen stock de vacunas. ¿Okay? Necesitas un buen stock de vacunas para distribuir masivamente, que eso es lo que las autoridades han estado reportando, que necesita, que se van a recibir aproximadamente como 1,5 millones de vacunas por mes. Pero mientras no llegue ese número mágico, se tienen que racionalizar. Pero ¿cuántas personas hasta ahora? Yo no escucho que llegamos ni a 10,000 personas por día, ¿o sí? Sí se llegan. Hay semanas, por ejemplo, que eso ha ido aumentando. Ha ido aumentando porque se mejora la cantidad de centros, se mejora la cantidad de logística, a tal punto que hay días que sí se ha tocado los 40,000, pero es días. Cuando digo días, es que en 130 días de vacunación lo hemos tocado en 5 días. 5 días. Lo ideal es que todo fuera por allá arriba, pero sí hay la capacidad para hacerlo. Entonces, eso muestra que se puede. Lo que necesitamos es vacuna para lograrlo. Doctor, se ha hablado recientemente que, no sé si sea cierto, lo he leído en redes sociales, no tengo constancia de eso, por eso la pregunta. Dice, los hombres contagiados pueden sufrir de disfunción eréctil. ¿Qué hay de cierto en eso? Esa ha sido una discusión amplia, porque el coronavirus es una enfermedad que no es pulmonar, es una enfermedad que es sistémica. ¿Y qué significa sistémica? Que afecta a todo el cuerpo, pero ¿cómo hace para afectar todo el cuerpo? Nadie ha preguntado eso. Bueno, nosotros tenemos algo en todo el cuerpo que se llama venas y arterias, que son los tubitos que llevan la sangre y sacan la sangre. Bueno, hay un músculo que abre y cierra esas arterias, pero ese músculo no es solo músculo de fuerza, sino que ese músculo funciona de barrera. Entonces se abre y se cierra para que entren sustancias, nutrientes, y uno de esos es el que provoca la dilatación de la vena y la arteria. En el corazón ocurre dilatación para que haya más flujo de sangre, en el cerebro igual, y cuando vamos a los órganos reproductores masculinos, cuando se abre la arteria es que ocurre el crecimiento. ¿Qué pasa si esa malla no se abre? No pasa la sustancia, ¿no? Que dilata. Entonces aquí es donde vemos el efecto en el corazón, que es de los infartos, que tenemos la miocarditis, la pericarditis, en el cerebro, que tienen los daños vasculares, que los conocemos como derrame, y cuando vamos al órgano reproductor masculino tenemos disfunción. Y esto ya ha salido en varios estudios, que es un evento. Entonces, imagínate que tú por un virus respiratorio quedes impotente. Eso no tiene ningún sentido. Que tú, por miedo a una aguja, eres impotente. Entonces, este es el momento de que ya hay balances, hay información cada vez más nueva. Y una cosa que sí me preocupa, que todavía no lo han dicho, cuando tú tienes daño endotelial, hay otro órgano que también es muy importante, que por ahí también se están estudiando, que son los riñones. Panamá tiene una de las mayores tasas de falla renal de Latinoamérica, a tal punto que tenemos centros de diálisis en todas las provincias trabajando 3 turnos, porque tenemos gente con falla renal muy grave. Entonces, el coronavirus empeora la situación con estos pacientes también. Entonces, no es solamente que es la disfunción eréctil, o sea, es un daño tan grave que, como decimos aquí en Panamá, te da el síndrome de Towel, que todo vuelto leña, sí mismo. Eso es lo que hace el síndrome del coronavirus. Ok, muy bien, agradecemos la participación del doctor epidemiólogo Arturo Rebollón, donde nos ilustró bastante sobre este proceso de vacunación y la situación actual del coronavirus, las secuelas que va dejando y todas esas dudas que se han mantenido durante las últimas 2-3 semanas en torno a estas polémicas que se han desatado más que todo en redes sociales por el tema de que si las vacunas son efectivas o no son efectivas. Bueno, aquí en Click Noticioso Radio hemos despejado todas esas dudas para llevárselas a nuestra audiencia, que puedan conocer con personas expertas cuál es la realidad
tanto de las vacunas como de la pandemia del coronavirus aquí en Panamá. Así que le reiteramos el agradecimiento al doctor epidemiólogo Arturo Rebollón por habernos ilustrado en el día de hoy en el programa Click Noticioso. Recordándoles, amigos oyentes, que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, @Click Noticioso en Twitter, en Instagram, también en Facebook y en nuestro canal de YouTube, donde posteriormente estaremos subiendo el podcast de este programa de radio. Así que nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, 11 de la mañana, con otro programa de Click Noticioso Radio. Hasta la próxima. Saludos. Esto es Click Noticioso.